Atención, iglesias y pastores. Radio Costa Rica pone a su disposición toda una plataforma audiovisual para que su mensaje llegue a miles de personas en Costa Rica y el mundo. Sumamos radio, Facebook Live, nuestras propias aplicaciones, nuestro sitio web y nuestro canal en YouTube, además de toda nuestra experiencia en el concepto de evangelismo mediático, porque nos interesa unir esfuerzos para llevar un mensaje de fe y esperanza en estos momentos tan convulsos socialmente, donde las malas noticias nos afectan cada minuto. Su mensaje, nuestra experiencia y herramientas tecnológicas se unirán para llevar noticias de fe y esperanza. Anímese, ingrese al maravilloso mundo de la comunicación audiovisual con nosotros. Para mayor información, 8377-4416. Radio Costa Rica. Mucho más que una radio. Buenas noches, bendiciones. Es un placer verlos por acá, la radioemisora. Un saludo para los hermanos de Radio Costa Rica. Que la bendición de Dios esté sobre esta radioemisora, ¿verdad? Eh, ha sido muy gratificante recibir algunos mensajes, y lo quiero decir aquí al aire, de personas que me han dicho que animando, de que muchas gracias por las enseñanzas, que siga adelante. Es más que un privilegio, ¿verdad? Y la satisfacción es escuchar personas que sean edificadas, sean creyentes, sean seguidores del cristianismo o no. Eso es muy gratificante, poder compartir lo que Dios siempre, desde hace muchos años, me ha permitido aprender. Para los que van a ver por primera vez este programa, estamos en una secuencia. Este es el cuarto programa, ¿verdad? Soy la directora de la Escuela de Formación Bíblica. El fin de esta escuela es de enseñar, por decirlo así, de una manera sencilla, que todo ese conocimiento, porque es mucho conocimiento, ¿verdad? Traerlo de una manera, extraerlo de una manera práctica para poder entender muchos aspectos que en este caso, ¿verdad? Que profeso la, la fe cristiana, para poder explicarle a otros sobre el plan y el propósito, que es lo que hemos venido desarrollando durante estos cuatro programas. Haciendo un resumen, ¿verdad? Porque para no empezar así de un solo, ¿verdad? Hemos venido hablando sobre el plan y el propósito que Dios ha tenido desde, desde que empezó el mundo. Sin embargo, a pesar de que inició la creación, ¿verdad? Hay planes, hay un plan que ha estado desde mucho antes, ¿verdad? Pero nosotros estamos metidos en este plan de la creación. Entonces, estos son enseñanzas. Ahí, bueno, están proyectando el canal, se llama Escuela de Formación Bíblica en YouTube. Ahí están los programas, por si quieren verlo, ¿verdad? Las canciones también, para los que no me conocen, les sirvo al Señor con la música. Escribo letras de canciones, me gusta componer canciones, y siempre cuando hay temas fuertes que llegan a mi corazón, escribo, me gusta escribir, y por ende escribo canciones, ¿verdad? Entonces ahí las estoy compartiendo con el canal. Pueden comentar, pueden hacer comentarios de lo que ustedes quieran, ¿verdad? Mi nombre es Doña Elías Delgado. Mi teléfono ahí en cierto momento lo están pasando en el programa, 765-0811. Si usted tiene alguna duda,
o alguna consulta o algún tema específico, con toda la libertad del mundo quiero decirlo, si usted tiene algún tema o tiene alguna duda, no, el programa es para aprender, ¿verdad? Y usted me puede escribir con mucho gusto si quisiera algún tema en específico y con mucho gusto estamos para poder ayudarles con todo esto de cristianismo, ¿verdad? Lo he venido tocando. El día de ayer entramos ya un poquito más profundo sobre lo que es el cristianismo, ¿verdad? Haciendo algunas aclaraciones importantes, ya que a veces existe desconocimiento, ¿verdad? Y conceptos erróneos, ¿verdad? Tal vez no nos han explicado de alguna manera, ¿verdad? Yo siempre he dicho, si yo voy a enseñar algo, le voy a enseñar a alguien, por ejemplo, a manejar, un ejemplo, ¿verdad? Si voy a enseñarle a alguien a manejar un automóvil, antes de que esa persona arranque el carro y camine, hay que darle a conocer el auto, por ejemplo, dónde están los pedales, dónde están los frenos, para qué sirven los frenos. Y antes de poner a la persona a caminar, es muy importante que la persona sepa el entorno de ese vehículo que le van a dar. Pero a veces, ¿verdad? Somos muy dados y muy acostumbrados que ponemos a la gente, ¿verdad? Y lo sientan en un carro y maneje. Sí, pero ¿cómo hago? Y muchas veces esas personas pueden llegar a manejar un auto desconociendo por completo para qué sirve esto, para qué sirve qué, para qué sirve qué. No sé si será verdad, para los que no me conocen, y hasta ahora también el programa soy educadora de profesión, entonces, ¿verdad? Ya uno está así ya es lo de uno, ¿verdad? De explicar bien, que esto es muy importante, explicar bien. Y en este caso, sobre todo, lo que es referente a las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Todo lo referente a los cristianos, ¿verdad? Entonces quedamos en el día de ayer que estábamos hablando sobre el cristianismo, el origen, la identidad, qué es la Biblia, etcétera, ¿verdad? Que son cosas muy importantes. Entonces hoy voy a arrancar de una vez, ¿verdad? En el tema que quedamos ayer y sobre una línea de tiempo. Y en eso quedamos ayer. En la siguiente, por favor. En una línea de tiempo que el ser humano y el planeta Tierra y todos los que estamos en este mundo estamos metidos en este plan, ¿verdad? No obstante, aclarar, y eso lo quiero aclarar, ¿verdad? Que antes de la creación, ¿verdad? Que es el primero ahí, ¿verdad? La creación, que más adelante en la segunda parte ya voy a empezar a desarrollar acontecimientos de cada uno de esas partes. Entonces, pero aclarar que ese es el inicio, pero de la creación de los seres humanos, del mundo, de la raza humana. Ese es el inicio. Cuando Dios forma el cielo y la tierra en Génesis 1, ese es el inicio de la creación. El inicio de nosotros, que somos la raza humana. No obstante, Dios se revela ahí en ese inicio, pero Dios está mucho más. Y se dice que Dios no tiene ni principio ni tiene fin, ¿verdad? Entonces, hubo una idea, por decirlo así, parafraseando, ¿verdad? Hubo una idea de que Dios quería formar algo. Dios tenía un plan de hacer algo diferente. Sabemos muy bien, ¿verdad? Que hemos escuchado que en el cielo, ¿verdad? Está Dios con sus ángeles. Hay muchos tipos de ángeles, ¿verdad? Eso es otro tema para desarrollarlo más adelante, ¿verdad? Hay muchos tipos de ángeles, están por rango, querubines, serafines, etcétera, etcétera. Hay toda una organización en el cielo, allá donde está nuestro Dios, amado Dios. Hay toda una organización. Eso ha existido desde siempre, ¿verdad? Había un orden establecido, Dios era Dios, es el máximo, ¿verdad? Pero Dios quiso ser algo diferente, ¿verdad? Quiso ser unos seres diferentes.
¿verdad? Que eso vamos a ver en la segunda parte. Quiso hacer unos seres diferentes. Siempre, siempre queriendo revelarse y mostrándose, ¿verdad? Se dice que muchos dicen que, ¿verdad? Buscan la prueba de la existencia de Dios, que si Dios existe o no existe, pero incluso las escrituras y todo lo que está hecho no es para demostrar nada, simplemente Dios se reveló en la creación, demostró su poder creando el cielo, la tierra, el hombre y muchas cosas, ¿verdad? Entonces, y Dios vino y hay todo un plan, inicia con la creación y como todo plan tiene un inicio, también tiene un final. Eso lo podemos ver al final de ese hilo, ¿verdad? Donde está ahí, que el final va a ser la restauración de todas las cosas de lo que pasó en la creación. Y eso es lo que hoy voy a tocar, ¿verdad? ¿Qué fue entonces si al final de los tiempos, ahorita nosotros estamos en el tiempo, se puede decir, ¿verdad? En el tiempo de la iglesia, es entre ese tiempo de la iglesia y la restauración, nosotros estamos por ahí, ¿verdad? Algunos dicen que ya estamos en el final, donde todo va a ser restaurado. Pero sí es importante, ¿verdad? Cuando a veces se explica y se enseña que al final de los tiempos, que todo va a ser restaurado. Pero tal vez usted se pregunte, sea cristiano o no, pero ¿qué es lo que va a ser restaurado? ¿Qué es lo que pasó? Y esto es muy importante saberlo y esto son cosas que importantes que todo cristiano o cualquier persona que quiere aprender sobre el cristianismo, cualquier persona que quiere saber de qué es eso. Ayer yo dije en el programa, yo no estoy aquí para hablarles de una religión más. Jesús no vino a la tierra, ni Dios se ha presentado como una relación más, es una religión más. Dios siempre se ha revelado porque ha querido tener un pueblo cercano a Él. Él ha querido tener una relación directa con unos seres que Él hizo desde el inicio. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva para ya entrar. Entonces, la Biblia, las Sagradas Escrituras, ¿para qué fueron creadas las Sagradas Escrituras? ¿Para qué fue que está hecha la Biblia? Hay que tener claro, ¿verdad? Ayer expliqué que en todo este proceso, en toda esta historia, está la persona de Cristo, ¿verdad? Casi más de la mitad de la historia está la persona de Cristo. Fue tan importante lo que Cristo hizo, fue tan importante que la historia, lo vimos ayer, se dividió en dos, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Cuando Jesús nace, empieza a contar la historia a partir de cero, ¿verdad? Cronológicamente, apenas nace Jesús, empieza de cero a contar los años, por decirlo así, ¿verdad? El año 10, el año 20, el año 30 después de Cristo. La historia está dividida antes de Cristo y después de Cristo. Ahora bien, cuando Cristo vino, que marcó la historia, fue porque Él vino a hacer algo, Él tenía que venir, ¿verdad? A cumplir algo que durante tantos años atrás, desde la creación, el pacto, el pueblo de Israel, los profetas y todo, no había manera y no hubo manera, y de hecho al día de hoy no existe manera alguna de que el ser humano pueda ser justificado. Porque el ser humano, nosotros, usted y yo, usted que me está viendo, que somos seres humanos, la naturaleza de nuestra humanidad es pecadora. Nosotros tenemos el pecado en nuestros miembros, dice el apóstol Pablo. El pecado que mora en mí. Y esos son temas muy fuertes, ¿verdad? Más adelante, si Dios lo permite, para traer algunas personas que conozco que saben bastante de teología. Quiero expresarlo, ¿verdad? No soy teóloga, pero sí tengo bastante conocimiento de las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Entonces, las Sagradas Escrituras fueron hechas, creadas, y después lo vamos a ver en qué época,
fue que fue escrita las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras lo que hace es revelar todos esos hechos y todos esos acontecimientos que vienen desde la creación. Las Sagradas Escrituras es como una recopilación de todos esos rollos y todos esos escritos que muchas personas dejaron históricamente para poder entender todo ese desarrollo cronológico que viene desde la Biblia. Antes de Cristo no estaban las Biblias, no existía la Biblia como tal, ¿verdad? Las Sagradas Escrituras. Existían los rollos, ¿verdad? Se leían los rollos. De hecho, hay un evangelio donde dice que Jesús, cuando ya Jesús estaba empezando, él tomó unos rollos y se fue al templo y se fue donde estaban los judíos porque Jesús llegó a enseñar y dice que él abrió los rollos. Entonces es importante entender esto, ¿verdad? La gente que se pregunta, pero la Biblia, las Sagradas Escrituras, ¿y eso de dónde salió? Entonces eso, las Sagradas Escrituras, después lo vamos a ver en otro programa, salió después de Cristo, porque las Sagradas Escrituras es una recopilación, por eso los invito a que lean la Biblia. Búsquese en una Biblia, Reina Valera 1960, que es la que está más cercana a muchas traducciones. Y los invito a leer la Biblia. Primero, porque ahí es donde se conoce qué es esto del cristianismo, quién es Dios, quién es Cristo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo siempre digo, ¿verdad? Lo dije en los otros programas, yo creo mucho en el discipulado, creo mucho en la enseñanza, en la formación. Los líderes que están en grupos religiosos es muy necesario que sepan para que puedan instruir a todas esas personas que están con ellos. Es muy importante entender. Entonces, las Sagradas Escrituras es una recopilación histórica también, y todo lo que escribió en ese libro tiene una cronología, tiene una secuencia, y es tan lindo, y le invito a que empiece a leer la Biblia. Consígase una Biblia y empiece a leerla desde Génesis. Quiero ver qué es lo que sigue, y empiece, y lo invito para que lo haga. Es hermoso cuando uno empieza a leer las Sagradas Escrituras. Entonces, es una historia completa, es una línea completa. Dice que Dios crea al ser humano, Dios lo hizo en el huerto del Edén porque Dios quería tener una relación diferente con Adán y con Eva. Pero ya sabemos, ¿verdad?, que pasó algo, y eso lo voy a ver en la segunda parte, que pasó algo con esos seres que Dios creó, los primeros seres humanos que hubo en la tierra. Adán y Eva, los primeros hombres de carne y hueso. Ahora estuve viendo uno de los programas anteriores de la emisora y los hermanos estuvieron tocando esto, ¿verdad? Que el ser humano el primer hombre fue hecho del polvo de la tierra. Y de hecho dice más adelante en las Sagradas Escrituras que polvo somos y el polvo volvemos. Cuando morimos, ¿a dónde es que volvemos? A la tierra, ¿verdad? Nos entierran. Somos el primer hombre, Adán, fue hecho del polvo, ¿verdad? Se hizo ahí, imagino, como un barrito, ¿verdad? No hay como mucho teológicamente exactamente cómo es, ¿verdad? Se dice que Dios hizo como un muñequito ahí, pero ese muñequito no tenía lo que es Dios, porque Dios es vida. Dios le dio vida a los animales, Dios le dio vida. La naturaleza en sí tiene vida, porque Dios es vida. Dios es el único que puede dar vida. Hoy por hoy existe la ciencia y están inventando un montón de robots, están haciendo todo lo que pueden hacer, pero nadie ni absolutamente nada en este mundo podrá dar lo que Dios da, que es aliento de vida. Dios es el creador de la vida. Ahora, viene el pecado. Pasó algo ahí, Dios les dio una orden a Adán y a Eva, y esa orden fue entorpecida. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Entonces, antes de que Cristo viniera, ¿verdad? Cuando ya Cristo vino, a los años después de que Jesús vino, ¿verdad?
empezó esta palabra del cristianismo, ayer la expliqué, voy a tratar de hacer un pequeño resumen, ¿verdad? Entonces, cuando Cristo vino a la tierra, que voy a reforzar lo que dije ayer, y esto yo sé que es fuerte para mucha gente, que incluso en algunos grupos dicen que Cristo es una persona y que Dios es otra persona. Pero Cristo es Dios hecho carne. Dios se hizo de carne y hueso. Dios vino y siguió el proceso natural que había en esta tierra de entrar en un vientre. Dios, el Dios del cielo y la tierra, el que creó todo, el dueño de todo, se encarnó y vino a través y se presentó en forma de Cristo. ¿Por qué Dios tuvo que hacer eso? Eso lo vamos a ver en otro programa. Dios tuvo que venirse a ser hombre, porque como el primer hombre, que fue Adán, por Adán y Eva entró el pecado. Por Adán y Eva, por su desobediencia, entró la maldición. Por Eva y por Adán entró el pecado que mora en todos los seres humanos. Y ayer lo dije, el que diga que no tiene pecado, el que diga que no peca, hace a Dios mentiroso. Porque dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, ¿por qué todos? Porque toda la raza humana salimos de Adán y salimos de Eva. Entonces, al morir ellos y al entrar la muerte, automáticamente todas las personas que nazcan de esa raza, de esa línea, son pecadores. Tal vez yo sé que alguno va a decir, no, yo soy cristiano, yo voy en la iglesia, yo voy a tal lugar, yo no, aquel sí es pecador, aquel que está allá, ese sí, ese es un ladrón, ese es esto, porque los seres humanos siempre estamos, ¿verdad? Pero dice la Biblia que por cuanto todos pecaron, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, como entró la muerte por un hombre, la muerte eterna, que el que no tiene a Jesús en su corazón está condenado a, a una muerte eterna, ¿verdad? Hay un lugar. Entonces, para poder que esa persona, esa muerte que fue heredada de Adán, esa fue la herencia que tenemos de la desobediencia de Adán. Esa es la herencia y eso es lo que está en nuestros miembros. Pablo habla muchísimo en una de las cartas donde Pablo decía, y Pablo siendo un gran predicador, siendo todo un apóstol y siendo todo un misionero, y el apóstol Pablo siendo quien era, uno de los grandes pioneros, grandes misioneros, ¿verdad?, para el avance del cristianismo. Y Pablo en varias conversaciones, y él lo deja ahí escrito, y Pablo decía, ¿quién me librará de este cuerpo? ¿Quién me puede librar de este cuerpo? Lo que quiero hacer, no hago, y lo que no quiero hacer, eso hago. En un versículo dice ahí, maldito este cuerpo. Y es que sí es. La raza humana quedó maldita, perdón la expresión tan fuerte, por lo que Adán y Eva hicieron. Entonces, como por un hombre entró la muerte, tenía que venir un hombre igual, de carne y hueso. Tenía que venir un hombre. Y vea qué tremendo esto. Y esto a mí me llena increíblemente, donde yo puedo entender
Y yo digo, Dios, ¿qué es este amor tan inmenso que usted tiene por el ser humano? Y a veces yo me pongo a leer el libro de los Salmos, ¿verdad? Y el salmista ahí habla mucho sobre esto. Hay un salmo que dice, Dios, pero ¿qué es el hombre? ¿Qué es el ser humano para que usted tenga memoria del ser humano? ¿Qué somos nosotros para que te fijes en nosotros? Y Dios ha tenido tanto amor y tanto deseo de comunicarse con el hombre que a través de todo ese proceso de la creación de los patriarcas del pueblo de Israel, de la ley, de los profetas, y no había manera de que esa culpa fuera quitada de nosotros los seres humanos, porque hay una culpa que no puede ser quitada de nosotros. ¿Quién me librará de este cuerpo? Dice una parte por ahí. Y Dios mismo dijo, voy yo mismo a quitarles esa culpa. Yo mismo me voy a despojar. Mire, a mí, yo cada vez que leo y comprendo más de las Sagradas Escrituras, lo que es, qué amor ha tenido Dios por nosotros los seres humanos y que nos sigue teniendo, que a pesar de que somos unos seres que pecamos, y el que diga que no peca, lo vuelvo a decir, hace Dios mentiroso, porque pecamos de muchas maneras. Con solo, dice la Sagrada Escritura, ¿verdad? Que con solo saber hacer lo bueno y no hacerlo, ya estamos cometiendo pecado. Y aún así Dios nos sigue amando. Y Dios, siendo el Dios del universo, entregó su vida, sufrió desprecio. ¿Qué no sufrió nuestro Señor? Para que usted y yo pudiésemos ser libres de esa culpa, pudiésemos ser libres de esa maldición que por la desobediencia de Adán y Eva nos sigue a nosotros. Próxima diapositiva, por favor. ¿Por qué Dios quiso revelarse? ¿Por qué es que Dios ha querido revelarse? Según el relato bíblico, dice que Dios se revela porque lo que Él siempre ha querido hacer es que lo conozcamos. Él quiere ser conocido, que sepan quién es Él. Y no solo eso, sino poder tener una comunión con el ser humano, con esos seres. Él quería tener una comunión y por eso hizo el jardín del Edén, y eso lo vamos a ver ahorita después de la segunda parte. Ahora, Dios no se reveló solo porque no quería estar solo y quería, no, él tenía un montón de ángeles y tenía mucha gente allá en el cielo y todo lo demás. O Dios no se reveló porque le faltaba algo. No, no, no. Dios se reveló por amor. Él se reveló por voluntad propia. Porque Él siempre ha querido comunicar quién es Él. Y los que decimos y los que seguimos el cristianismo, que es nuestro deber, ¿verdad? Que eso lo vamos a ver más adelante, que ese es el mandato de la gran comisión, que si yo conozco quién es Jesús y conozco de todo eso, es para que yo vaya y le diga a otros que conozcan. Ese es el fin del cristianismo. El fin del cristianismo no es una religión más, el cristianismo no es una religión más, el cristianismo es un estilo de vida. Yo asisto un domingo a la iglesia porque es parte de lo que tengo parte de lo que Dios dejó establecido. Pero yo no voy un domingo como una religión, porque es que tengo que ir tal domingo y tengo que ir a cumplir y tengo que cumplir ciertos rudimentos. No, 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 no. Esto no es una religión. El cristianismo es un estilo de vida. Mi relación con Dios son las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Yo solamente el domingo voy porque hay una comunidad donde todos estamos juntos y todos pensamos igual y creemos lo mismo y vamos a disfrutar de eso. Pero esto no es un asunto de religión. Ahora, Dios se revela por amor, porque Él siempre ha querido darse a conocer y tener comunión con nosotros. Llegamos a la mitad del programa. Ya esta canción que viene la escribí
para empezar el relato y explicar más detalladamente qué fue lo que pasó en la creación. Entonces los invito, ¿verdad? Todas estas canciones están en el canal para que las puedan escuchar, ¿verdad? Es una canción que habla sobre el relato de lo que sucedió con la nieve. Espero que sea bendición para ustedes. Cuando la duda se acerque y me pregunte si estás, cuando pretenda decirme que ya no me escucharás, recuérdame tus promesas, tu amor y tu fidelidad, porque aunque tiemble mi mente, tu palabra firme está. Si mi corazón olvida todo lo que has hecho en mí, háblame en medio del ruido, hazme volver hacia ti. Cuando lleguen el miedo, la duda y el deseo, sostén mi vida, Señor, no me dejes caer. Cuando el miedo me encierre, cuando la duda me hiera, cuando el deseo me quiera apartar de tu verdad, recuérdame que me amas, que tu misericordia no se acaba, que en tus brazos hay descanso, en tu presencia libertad. Cuando el miedo me diga que no podré continuar, cuando me esconda pensando que no me vas a perdonar, recuérdame que tú llamaste a Adán aún después de fallar, y que tu voz sigue buscando al que se quiere ocultar. Si me paraliza el miedo y no puedo caminar, pon tu paz sobre mi pecho, enséñame a confiar. Cuando lleguen el miedo, la duda y el deseo, sostén mi vida, Señor, no me dejes caer. Cuando el miedo me encierre, cuando la duda me hiera, cuando el deseo me quiera apartar de tu verdad, recuérdame que me amas, que tu misericordia no se acaba, que en tus brazos hay descanso, en tu presencia hay libertad. Cuando el deseo me ofrezca lo que parece libertad, cuando lo bueno a mis ojos me quiera hacer tropezar, ordena mis pensamientos, mis sentimientos y voluntad, que no confunda cadenas con el derecho de elegir mal. Todo lo que deseo me conduce hacia tu luz, pero me obediencia, siguiendo los pasos de Jesús. No dudaré de tu amor, no temeré tu abandono, no cambiaré tu presencia por los deseos del mundo. Tú eres más fuerte que el miedo, más fiel que mi confusión, más grande que mis deseos, más firme que
Cuando llegue el miedo, la duda y el deseo, sostén nuestra vida, Señor, no nos dejes caer. Cuando el miedo nos encierre, cuando la duda nos hiera, cuando el deseo nos quiera apartar de tu verdad. Recuérdanos que nos amas, que tu misericordia no se acaba, que en tus brazos hay descanso, en tu presencia libertad. Si la duda toca mi puerta, tu palabra responderá. Si el miedo intenta vencerme, tu perfecta paz vendrá. Si el deseo me confunde, tu espíritu me guiará. Miedo, duda y deseo no me podrán separar Del amor y la misericordia que en Cristo puedo encontrar. Cuando vamos a pasar a la diapositiva donde dice Génesis 1:1, esta canción que el Señor me dio, Génesis 1:1, la segunda, es exacto ahí. Ok, aquí voy a empezar a desarrollar, a empezar desde el inicio. ¿Qué es entonces? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Y quiero mencionar en este tiempo que me queda las 3 cosas que sucedieron que al día de hoy puedo decir que son las 3 cosas que no nos dejan entender el plan de Dios para nuestras vidas, el propósito de nuestras vidas. Entonces, dice Génesis 1:1, dice que todo estaba puro. Todo lo creado estaba puro, toda la creación, todo lo que estaba hecho, y hasta Adán y Eva eran puros. No existía maldad en ellos. Ellos no tenían, eran, ¿verdad? Puros. Eran perfectos, santos, como toda la creación. Dios viene e hizo la creación y hizo un espacio ahí, diferente, ¿verdad? Hizo como un huerto que se le llamaba el huerto del Edén. En Génesis 2:8 y 9 se describe el entorno del huerto del Edén y dice lo siguiente: y el Señor Dios plantó un huerto en Edén que veía hacia el oriente y puso allí al hombre que había formado. Y en ese huerto, ¿verdad? Huerto, la palabra lo dice. Entonces, y el Señor Dios hizo brotar de ese lugar ahí, de esa tierra, muchos árboles de todo árbol agradable a la vista. Y había muchos árboles ahí que eran agradables a la vista y que eran buenos para comer. Pero dice que también hizo brotar en medio de ese huerto un árbol que se le llama, teológicamente, el árbol de la vida. El árbol de la vida. Eso es otro tema importantísimo a aprender. Y también hizo un árbol que era el árbol del conocimiento del bien y del mal. Adán y Eva, antes de que sucediera lo que vamos a ver más adelante, ellos no sabían absolutamente nada, como usted y yo, de que sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo. Ellos no tenían esa conciencia, por decirlo así.
eran puros, eran santos, no tenían pecado, ¿verdad? Era una creación hermosísima que Dios había hecho y que Dios estaba paseando en ese lugar, en el huerto del Edén. Era una relación tan santa, tan pura, tan bella, tan hermosa. Primero hizo a Adán, ¿verdad? Pero después se dio cuenta de que a Adán le faltaba algo, ¿verdad? Y Adán, Dios lo hizo caer en un sueño, ¿verdad? Y sacó una costilla y de la costilla hizo a la mujer. Entonces todo era perfecto, santo y hermoso. Dicen los relatos bíblicos que un día salió la mujer y salió como a darse una vueltita y apareció alguien por ahí. Vamos a la siguiente diapositiva. Se dice, ¿verdad? Según la teología, que el huerto del Edén era como el primer hogar que hubo. Fue el primer hogar que hubo, Adán y Eva. Porque Dios, y eso es otro tema importantísimo, Dios hizo la familia. Dios hizo la familia. Ese es el diseño bíblico. Hombre y mujer. Ese es el diseño que Dios hizo desde el inicio de la creación. Hombre y mujer, varón y hembra. Y también en el reino, ¿cómo se llama esto? En el reino animal también existe el macho y la hembra. Ese es el diseño de Dios. Hoy por hoy hay un montón de diseños que se quieren empezar a meter en la raza humana y no, aquí vemos en la creación que el diseño divino fue Adán y Eva. Esa fue el primer hogar, la primer familia. Dios no hizo un hombre solo, Dios no hizo una mujer sola, Dios no hizo dos hombres, Dios no hizo dos mujeres. Varón y hembra los creó. Ese fue la primera familia. Adán y Eva. Ahora, Adán y Eva tenían un propósito. Dios llegó y le dijo a Adán que el propósito, el trabajo administrativo que iba a tener Adán en la creación era para que lo empezara a cultivar, ¿verdad? Le dio muchos árboles y le dijo, bueno, cuide la creación, administre la creación. También le dieron un trabajo a Adán para que los que no han escuchado esto, en Génesis 2:19, el que le puso nombre a todos los animales que hoy conocemos fue Adán. Al perro, al gato, el elefante, todos esos nombres que hoy tenemos, fue Adán el que le puso nombre. Ese fue el primer trabajo administrativo que le dio a Adán. Entonces Dios le dio a Adán la administración de la creación y Dios le dio a la mujer para que el hombre administrara también a su familia, porque el hombre es el que administra la familia. El hombre es el sacerdote de la casa. El hombre ese es la jerarquía. Dios, Adán y Eva. Ahora, la instrucción divina. Cuando Dios hizo el huerto del Edén y puso esos dos árboles, Dios le dio una orden a los dos. Dios le dio una orden a los dos. Pueden comer libremente del fruto de todos los árboles del huerto, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no van a comer, porque el día que coman de él, morirán. Esa muerte que está ahí, ¿verdad? Teológicamente no quiere decir que es la muerte física. La muerte que se habla ahí es la muerte a esa inocencia, la muerte espiritual. Ya eso perfecto, eso divino, eso santo, de esa relación que había de Dios con Adán y con Eva, si ellos desobedecían, eso desaparecía. Morían espiritualmente. Por eso, cuando Adán y Eva desobedecieron, todos morimos. Y eso es lo que habla en el Nuevo Testamento, que todos hay una muerte para todos. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios.
Todos estamos destinados a esa muerte. Ahora bien, vino la primera advertencia. Aparece por primera vez la advertencia de la muerte, que es la muerte espiritual. La muerte espiritual es el resultado de la desobediencia. ¿Desobediencia a qué? A las ordenanzas de Dios. Vamos a la siguiente diapositiva, porque el tiempo va volando. Ahora Dios le da una orden a Adán y a Eva. Ya Dios les dijo, pueden comer de todo, pueden pasear, pueden hacer todo lo que quieran, pero esos dos árboles que están ahí, no, y ese no lo pueden probar. Pero se dice por ahí que apareció, y ya sabemos toda la historia, ¿verdad? No me gusta mencionar tanto porque yo me evoco más por enseñar lo que Cristo hizo. No soy de hablar tanto de otros seres que al fin y al cabo no tienen ningún poder ni ninguna injerencia porque Dios es el Todopoderoso. Pero ya ustedes ya saben, ¿verdad? Que apareció alguien por ahí, ¿verdad? En forma de un animal. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Y ahí voy a mencionar las 3 cosas que ese ser que apareció ahí hasta el día de hoy son las herramientas y las armas que utiliza para que una persona no entienda su propósito, para que una persona no sepa, para que una persona no conozca la verdad, no conozca nada de lo que es Dios. Entonces dice que esa serpiente, en Génesis 3, 4 y 13, dice que entonces la serpiente, bueno, Eva un día se fue a dar una vueltita, ¿verdad? No se sabe, ¿verdad? La teología, ¿dónde estaba Adán? No sabemos dónde estaba Adán. Puede ser que estaba trabajando, ahora estaba cultivando, tal vez estaba haciendo algo. Eso no está especificado en las Sagradas Escrituras. Y Eva se fue por ahí y dice que se le apareció una serpiente. Y la serpiente le habló. Yo a veces me pongo a pensar, qué susto me llevaría yo de que yo esté en algún lugar y que salga un animal y me hable. Qué brinco pego yo seguro, ¿verdad? Y viene la serpiente y de una vez lo primero que esta serpiente le dice a la mujer, vino a sembrar algo en la mente de esa mujer. Y lo que vino a sembrar en la mente de esa mujer fue poner en duda lo que Dios les había dicho. La duda. Yo no sé cuántas veces y en su vida, si usted ha tenido incertidumbre, duda, y viene la serpiente y le dice, ay, no haga caso, ¿verdad? En las Sagradas Escrituras solo dice lo que dice ahí, pero no podemos saber qué otra conversación pudo tener la serpiente, ¿verdad? Vean qué tremendo, porque la serpiente sabía lo que Dios había dicho. Y de ahí lo que la teología dice, ¿verdad? Porque dice que el enemigo, ¿verdad? Uno de nuestros enemigos, él también cree en Dios. Y algunos hasta por ahí han predicado, ¿verdad? Que dice que el enemigo se sabe la Biblia más que cualquiera. Y dice que vino la serpiente y le dijo, ¿cómo que les han dicho que si ustedes comen de ese árbol, ustedes van a morir? No, eso no es cierto, Eva, eso no es cierto. Y se queda Eva. Y ya le entró la duda. Y le dice la serpiente, el día que comáis de él, Eva, no, sus ojos van a ser abiertos, eso es todo. Sus ojos van a ser abiertos y ustedes van a ser como él. Ustedes van a ser como Dios.
Entonces primero vino y el enemigo vino y puso duda. Puede ser que yo muchas veces cuando yo predico el evangelio o cuando le expongo a alguien sobre la palabra de Dios, esa persona por dentro, no, yo no creo. Eso es mentira. Eso es pura falacia. Esos son inventos humanos. Eso de la Biblia, eso no existe. Eso no es cierto. Eso que estaba diciendo la señora de ese plan, no, 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 no haga caso, no haga caso. Viva su vida, viva esto, viva lo otro. Y Satanás al día de hoy viene siempre a sembrar duda. ¿Cuánta gente uno escucha que duda incluso hasta de ser hijo de Dios? Muchos cristianos, ¿verdad? Que tal vez no han sido, no fueron formados bien, ¿verdad? Y piensan que porque si pecaron o fallaron, ya dejaron de ser hijos de Dios. La duda es una de las grandes herramientas que Satanás usó desde el inicio. Y ya para ir, porque el tiempo va avanzando, corre tan rápido. Y le dice la serpiente, el día que sus ojos sean abiertos, no haga caso, ustedes van a ser como Dios. Y ustedes van a saber lo que es el bien y el mal. Y dice que la mujer, y esa fue la otra cosa que el enemigo siembra en el ser humano. Y dice que la mujer vio que era bueno y que era agradable. Y una de las cosas que la serpiente le metió ahí fue el deseo de saber qué era eso. Ese deseo a hacer, uy, eso que está diciendo. Y vio que era agradable a los ojos y que era codiciable. La duda y el deseo fueron estrategias y armas de Satanás para que el hombre peque. Y dice que sintió deseo porque quiso alcanzar la sabiduría. Y dice que tomó del fruto y comió. Y no solo comió, sino que vino en carrera. Y ella seguro al ver que había comido eso y no se había muerto, porque les habían dicho que iban a morir, pero ellos no sabían que iba a ser muerte, les estaban diciendo. Y al ver que no se murió, entonces vino en carrera. Y como no pasó nada, porque no pasó nada en lo físico, vino en carrera y se lo dio a su marido. Y Adán, yo me imagino que, pero comió del árbol, no pasó nada, deme para probarme qué es eso. Y dice que ahí fueron abiertos los ojos de ambos y ahí fue donde entró la malicia, donde entró el pecado y fue ahí, porque ellos andaban desnudos, porque antes no había la malicia, no había pecado, no había nada de eso. Y dice que ahí fue donde sus ojos fueron abiertos, ¿verdad? Porque la conciencia del bien y del mal, y se dieron cuenta que estaban desnudos, y dice que salieron corriendo, y se fueron y buscaron un árbol, y había una higuera que tenía unas hojas grandes, y se hicieron delantales, y salieron corriendo, y en esto oyeron la voz de Jehová, que se estaba paseando en el huerto, al aire del día, y el hombre y su mujer, dice que Adán y Eva, se escondieron, porque ese es el fruto de la desobediencia, el miedo, el pecado, la duda, el deseo y el miedo. Y en otro programa lo voy a ver más profundo. Y dice, y sintieron miedo y se escondieron de la presencia de Dios. Y se escondieron entre los árboles de muerte. Dice, más Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, Adán, al que llamó primero, al que hizo primero fue Adán, ¿verdad? La que pecó primero, por decirlo así, ¿verdad? Fue Eva. Pero Dios llamó a Adán, porque Dios llama a los varones. Dios llama a los hombres, esa es la responsabilidad, ¿verdad? Y llamó a Adán y le preguntó y le dijo, ¿dónde estás tú? Y le dice a Adán, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba escondido y me escondí. Y le dice Dios, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé que no comieses? Y el hombre le respondió, la mujer que me diste por compañera me dio el árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, mujer, ¿qué has hecho?
Y debido a eso que pasó ahí, a ese acontecimiento, ellos murieron ese día, no murieron físicamente, ¿verdad? Hay que tenerlo claro. Ellos no murieron físicamente, ellos murieron espiritualmente. Y ya después, lo vamos a ver en el otro programa, Dios tuvo que expulsarlos del huerto del Edén, porque Dios, ya ellos no estaban en esa perfección, porque el pecado, eso es lo que produjo en el ser humano. El pecado lo que hace es producir separación. El diablo te tienta, el enemigo te pone duda, el enemigo te pone deseo para no hacer lo que sabemos que a Dios le agrada. Él te pone el deseo para que desobedezcas, para que no le sigas. Él también te pone miedo, pero es porque el enemigo no quiere que tú conozcas la verdad. Y en esta noche, ya para terminar, ya quedan 4 minutos, quiero decirte que hay un propósito para tu vida, que hay un plan para tu vida, que así como entró el pecado por ellos dos, en toda la historia de lo que hemos visto, entró la muerte, pero entró la vida. Ahorita estamos viendo la introducción, pero más adelante vamos a ver lo tremendo de esto, porque Dios ha amado tanto al hombre que el hombre falló, pero Dios mismo se hizo hombre para venir a salvarnos y nos sigue salvando. Voy a hacer una pequeña oración para terminar. Muchas gracias por la atención y que Dios me los bendiga, me los guarde donde quiera que estén en sus lugares. Si quieren escribir en el canal, si quieren escribir a mi número, estoy para servirles en cualquier, quisieran también alguna capacitación y quisieran que yo esté en algún grupo religioso, no importa el que sea, y quisieran alguna capacitación, estoy para servirles. Señor Jesús y Padre Celestial, te doy gracias por el privilegio que me has dado, Señor, de estar en este lugar expresando de todos estos temas tan importantes, ¿verdad? Y tan necesarios para poder comprender el plan y el propósito que tú has establecido para cada uno de nosotros. Señor, gracias porque a pesar de que hubo un hombre y una mujer que fallaron, pero tú luego viniste para quitar esa culpa y quitar ese fallo y que hoy muchos podamos disfrutar de la vida eterna. Gracias por lo que tú hiciste en la cruz del Calvario. Señor, cualquier persona que vaya a escuchar este programa, que lo esté viendo, Dios quita cualquier duda que pueda haber en sus vidas, cualquier incertidumbre, cualquier miedo, cualquier cosa que esté ahí, que son armas y estrategias para no poder vivir esa libertad, porque, oh tú Jesús Cristo, viniste para que seamos libres. Te pido que bendiga a las familias de muchos de los que están viendo este programa, cualquier situación, cualquier necesidad que puedan tener, Señor, que puedan recibir una respuesta tuya. Gracias por todo lo que hiciste. Gracias por Dios, por revelarte. Gracias por revelarte. Gracias por darme el privilegio de conocerte. Gracias por eso. Que muchas personas también lleguen algún día a ese conocimiento. Revélate, Señor, a todos los que nos escuchan. En el nombre de Jesús. Y los invito que consigan una Biblia. No importa, busques una Biblia Reina Valera 1960 y empieza a leer las Sagradas Escrituras. Empieza a leer la Biblia. Empiece a leer, busque un lugar también. Si usted conoce de algún lugar y usted empieza a leer y hay algo que usted no comprende, busque algún lugar, busque alguna persona que le explique o que le diga. Busque alguna congregación que usted vea y considere y que nazca esa necesidad en usted. Escapa por tu vida. Dios me los bendiga y fue un placer estar en esta noche. Nos vemos la otra semana. Bendiciones.